acerca del poder de la fe. ¿Cómo hace usted para saber cuándo una persona tiene depresión? Le tiene que hacer análisis. Una tomografía. Una ecografía. Una radiografía. ¿Cómo hace para saber cuándo tiene depresión? Y sí se nota. ¿Eh? El estado de la persona. ¿Cómo es el estado de un depresivo? ¿Sí? No. Y mayormente pasa el tiempo acostado, está negativo, te cuenta todos los problemas dimensionados, o sea, está en la lona. A ver, ¿se nota un depresivo o no? Se renota. ¿Cómo se diagnostica un depresivo? Porque se nota, es evidente. Es evidente, o sea, la depresión no es una enfermedad que hay que detectarla a través de un estudio. Vos ves, es un problema anímico, es un problema del alma. Cuando la persona está en depresión, todos los síntomas están a la vista. ¿Ok? Entonces, en realidad, hoy vamos a ver que hay algo muy parecido en cuanto a la fe. Es todo lo opuesto. ¿Ok? Pero nos vamos a dar cuenta de algo porque nosotros tenemos algunas ideas de la fe que probablemente no sean lo que es la realidad. Y hoy Dios nos va a hablar, nos va a motivar, nos va a llenar de fe y eso nos puede cambiar la vida esta mañana. Entonces, vamos a leer un texto que nos va a inquietar un poquito como hijos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice exactamente de esta manera: mas el justo, que se refiere no a alguien que nunca comete un error y hace todo bien, sino a aquel que fue perdonado por el Señor y fue justificado por Dios. Cristo pagó por mis pecados, yo me tengo que arrepentir, apartarme del pecado, pero ya todo lo malo que hice, Él me perdona y me justifica. Por lo tanto, aquel que realmente, y si alguien esta mañana está acá y todavía no se ha arrepentido, no ha venido a Dios o no se ha reconciliado con Dios, esta es la mañana para que lo haga. Y entonces, una vez que uno hace eso, automáticamente pasa esta categoría de justo, que ¿quién es? Simplemente los hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy un justo de Dios. Diga, no soy justo por mi justicia, sino que soy justo por la justicia de Cristo. Él fue justo y murió en mi lugar como pecador, pagando el precio para que la justicia, el valor de esa justicia, yo lo pueda tomar y pueda ser libre de mi maldición. Y dice la palabra de esta manera: mas el justo, ¿cómo va a vivir? Va a vivir por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, creo que vamos a tener que definir qué es la fe de Dios, qué es la fe a la que se refiere la palabra de Dios. Porque usted se encuentra aún con gente que no se congrega, que no ora, que no lee la palabra, y todos dicen tener fe. Es más, si yo preguntara acá cuántos tienen fe, sé que 100% me levantaría la mano. Y yo dudo de que algunos tengan fe. Porque no hay un depresivo que no se le note. Ya vamos con eso, tranquilo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer bastante Biblia porque es necesario. Aparte vamos a fundamentar la palabra justamente en la palabra de Dios. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, y acá te la define, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es lo que se ve. La fe es lo que no se ve. Ahí se complica la cosa. ¿Cómo puedo decir que yo puedo creer en algo que no se ve? Bueno, es que de eso se trata la fe. La fe no es lo que se ve, la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero tranquilo, porque ya vamos a ir entrando en el tema. O sea, en mi caso, bueno, y una vez más quiero agradecer a Dios por la salud. Ya ni me preguntan cómo estoy porque se nota. Gracias al Señor estoy muy bien. Repito, no 10 quizá, voy llegando a un 8,5, pero muy bien, muy bien. Gracias al Señor. Voy aumentando de peso vertiginosamente,
En un mes y medio ya subí 8 kilos, impresionante, recuperándome de una manera hermosa. Así que estoy disfrutando de mi vida en este tiempo. Ahora, en mi caso, la enfermedad que padecí este año era para muerte, o sea, lo dijeron los médicos, y en 2 o 3 oportunidades durante este año estuve ahí en el umbral del más allá. Ahora, sin embargo, durante todo este tiempo, mi familia y yo nos manejamos no por lo que veíamos, sino por lo que no veíamos. En ningún momento nos asustamos cuando los médicos decían, no sé qué puede pasar. Cuando recién me enfermé, era una bomba de tiempo. Los primeros días, o sea, era más muerte que vida. Había solamente un 10% de posibilidad de vida. Y Dios de ahí nos sacó, pero nunca, ni mi familia ni yo nos paramos a creerle al diagnóstico. O sea, nunca le creímos, sino que pudimos creer en lo que no se veía, en lo que era imposible, en lo que todavía no estaba. Ahora, ¿sabe por qué le dije lo de la depresión? Porque, a ver, la fe es visible. La fe se ve. ¿Cómo que la fe se ve? Se ve. Bueno, pero se lo voy a fundamentar con la palabra. O sea, la fe no es un concepto, porque algunos creen que, sí, yo tengo fe. A ver, mostrámela. Mira, a ver. Uy, no la traje. No es un objeto, pero se ve. Y ya vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, en realidad, como le decía recién, todos decimos tener fe, pero generalmente no pasa más que de un concepto o de una definición teológica. Algunos dicen, yo tengo fe porque la fe, y te dice versículos, pero no quiero versículos, ni quiero un concepto. La fe es algo que se puede ver. Así como la depresión se ve a través de los síntomas, la fe se ve a través de los síntomas. Entonces, cuando uno tiene fe, no hace falta decir que la tiene. Cuando el depresivo está depresivo, no hace falta decir, tengo depresión. Sí, se te nota. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que a lo mejor la hemos tenido como concepto. La mayoría, o sea, aunque no eran cristianos convertidos, venían de un trasfondo católico, conocían algo, y todo el mundo habla de fe. No, porque la fe. Y hablan de lo que no saben, de lo que no conocen y experimentaron, hablan de lo que escucharon o de lo que suponen y tienen nada más que un pequeño concepto. Entonces, según Jesús, la fe se puede ver. Diga conmigo, según Jesús, la fe se puede ver. La pregunta es, ¿se puede ver mi fe? Vamos a leer una palabra, cómo Jesús le reclama a sus discípulos acerca de su fe. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, Jesús le va a reclamar fe a los discípulos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo al otro... me falta la palabra. Sí. Pasemos al otro lado del lago y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, se inundaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué le reclamó? Fe. ¿Dónde está vuestra fe? A ver, yo le voy a agregar una parte. ¿Dónde está vuestra fe? Que no la veo. Igual después vamos a leer otro que es más claro. Dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? O sea, el reproche de Jesús fue, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cuándo les reprochó la fe? Cuando pasaron en medio de la tormenta, cuando pasaron en medio de la prueba y no podían atravesarla. Vaya viendo, o sea, cómo funciona la fe. Entonces, ¿cómo veo fe? ¿Cómo veía Jesús fe en los discípulos? ¿Cómo el Señor puede ver fe en nosotros? Ahora, ¿cuál era la realidad? Se estaban hundiendo. A lo mejor es la realidad de algunos esta mañana, se está hundiendo. Ahora,
¿Era normal que se asusten, sí o no? Humanamente sí. No eran anormales porque se asustaban, porque se estaban hundiendo. Ahora, eran normales, solo que en la normalidad nunca se puede vivir en fe. Si usted vive normal, nunca podrá conocer la fe. Porque la fe no tiene que ver con lo que se ve, sino con lo que no se ve. ¿Y cómo hago para ver lo que no se ve? Porque la fe se centra en lo que todavía no está. Hay una convicción de lo que no se ve, dice la palabra. Hay una certeza de lo que se espera. ¿Cómo estoy seguro de lo que se espera si todavía no está? ¿Qué sé yo si viene? Eso es duda. ¿Qué es fe? Convicción, certeza, seguridad. O sea, la fe está en la naturaleza de Dios. No está en el ser normal sin Dios. La fe solamente radica en la naturaleza de Dios. Por eso solamente los hijos de Dios pueden desarrollar fe. Puede haber una fe humana que no da resultado, pero cuando los hijos de Dios tienen fe, cuando los hijos de Dios descubren la fe de Dios, van a empezar a vivir milagros. Van a empezar a vivir sobrenaturalidad. Ahora, Jesús estaba lleno de la naturaleza de Dios, entonces él no tuvo problema cuando vino la tormenta que hizo, le enfrentó, le dijo al viento que se quede quieto, a las olas que se bajen, y todo se aquietó. La fe trajo un resultado. Nadie tenía que decirle a Jesús, ¿será que este tiene fe? Acababan de ver una obra milagrosa. Como él podía calmar una tormenta, no era normal, era algo sobrenatural. Era una demostración de fe, porque la fe se puede demostrar. Una reacción de fe es una reacción del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cómo reacciono yo frente a las adversidades, frente a los problemas? ¿Soy víctima o soy un hijo de Dios que actúa en fe y cambia las cosas? Porque de repente, sí, yo tengo fe, hermano, pero hoy nos vamos a dar cuenta que Dios tiene que activar su fe dentro de nosotros. Ahora vamos a ver la cara opuesta del relato anterior. Lucas capítulo 5, versículos 17, te tengo que leer todo el relato. 17 al 25, para los que no lo conocen. Si estuviéramos hablando en un grupo de líderes solamente, hago la mención, pero voy a leer el relato por si alguno nunca supo de este acontecimiento. Lucas 5, 17 al 25 dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa, por el tejado, y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio y delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, ¿qué dice? ¿Cómo que vio la fe? ¿Vio que la fe se ve? Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar y a decir en sus corazones, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora, ¿cómo Jesús vio la fe de estos hombres? Es que estos hombres, hicieron alguna cosa rara. Yo me estaba pensando, no parecían muy normales estos tipos. Imagínense que usted va pasando por una casa y hay 4 locos tratando de treparse a un techo y subiendo una camilla con un tipo acostado. Están todos chapitas esto. ¿Qué están haciendo? Están actuando en fe. Porque hay algunas cosas que hoy el Señor nos va a abrir el entendimiento. La fe modifica
nuestra conducta. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo que quiere que haga? La fe no te dice qué quiere que haga. A ver, cuando ellos llegan y encuentran la multitud, tienen la excusa perfecta. No, mirá, otro día. No se puede. Decí conmigo, para la fe, no se puede. Da la excusa perfecta, va a decir, bueno, mirá, a ver, nosotros hicimos lo que pudimos, hasta acá llegamos. Eso es humano. Pero estos locos tenían fe. De hecho, el Señor Jesús vio la fe de ellos. Porque estos locos no se limitaron porque llegaron y estaba el obstáculo de la multitud y no podían entrar el hombre. ¿Habrán pedido permiso? No, nosotros venimos temprano, así que bueno, vengan otro día, vayan a otro lado, pero acá estamos nosotros. Nadie le daba paso, nadie les permitía. Ahora, imagínense estos locos subiendo al techo y el otro, ¡oy! No, yo te tengo. Porque no creo que la hayan subido así, la habrán puesto así, la empujaron y el tipo agarró de la cama así. Yo me hago la película y digo, ustedes están locos. O lo sanaban o lo terminaban de matar, porque se caía de allá arriba. Chao. Si no le andaban las piernas, iba a quedar todo quebrado aparte. O sea, estaban en un riesgo, pero ellos estaban convencidos de que el Señor lo iba a sanar ese día. Tenían la certeza, entonces lo que no se veía, ellos lo estaban viendo. O sea, ellos estaban viendo el premio, ellos estaban viendo el paralítico sanado, ellos estaban viendo el enfermo curado, pero el tema era que había que llegar delante del Señor y vencer cualquier obstáculo para que eso suceda. Porque la fe te lleva a hacer locuras para vencer cualquier obstáculo para que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Entonces, ¿era algo normal lo que hicieron? No. Es por eso que Jesús dice, al ver la fe de ellos, la forma de actuar de una persona de fe no es igual a alguien que no la tiene. La forma de actuar de una persona de fe no es igual a alguien que no tiene fe. O sea, los que vivimos en fe, por ahí hacemos locuras, creyendo en lo que Dios va a hacer, y Dios nunca falla. Yo te lo puedo decir hace años y yo sé que Dios nunca falla, lo he vivido. Entonces, actuar conforme a lo que creemos no es actuar conforme a lo que vemos, es diferente. O sea, la fe no se detiene frente a una negativa. Ay, pero al final Dios no hizo la obra. O sea, la fe no se detiene. Cuando estuve internado, que no fueron pocos días, no sé, hay gente que está mucho más, pero no fueron pocos 63 días. Y yo cuando digo, qué sé yo, no sé, a lo mejor por el mes o menos, para mí ya era mucho. Y yo sabía que Dios me había sanado, pero todavía no estaba sano. Pero ¿qué decía yo? Es una cuestión de tiempo, la obra ya está hecha, se tiene que manifestar. Es una cuestión de tiempo. Nunca pensé, no, todavía no estoy sano. Yo ya estoy sano. Declaré siempre, los médicos decían, este se está por morir, y yo decía, estoy sano. Porque yo no le creía lo que ellos decían, yo le creía a Dios, que dice que Él llevó todas mis enfermedades en la cruz, yo le creía a Dios. Entonces yo me paré ahí y digo, Señor, solo es una cuestión de tiempo que mi fe dé el resultado, el fruto, pero me voy a mantener parado en lo que creo. No en lo que me dicen, no en lo que siento, no en lo que vivo, porque lo que yo sentía, lo que vivía en el cuerpo, cuando me miraba al espejo cadavérico, los ojos metidos para allá adentro, con 18 kilos menos, todas las costillas que se me veían, tenía el torso así chiquitito, las caderas así grandotes, porque era puro hueso, era un cadáver. Cuando yo me veía así, digo, ay, me voy a morir. Eso me decía la razón, y por dentro decía, pero el Señor ya me sanó. Es cuestión de tiempo hasta que el flaco este vuelva a vivir. Es una cuestión de tiempo, pero la fe te mantiene parado y la fe no acepta negativas. La fe no acepta negativas. La fe te hace avanzar en la voluntad de Dios. Cuando usted vea a un hijo de Dios con fe, va a ver a alguien que no lo puede detener nada. Usted va a ver, cuando vea a un hombre con un hijo de Dios con fe, usted va a encontrar una persona que nada lo para. Hay problemas, sigue adelante. Se pone la cosa fea, sigue adelante. Porque él sabe que el galardón está, él sabe que la bendición está. Le pasa de todo y dice, ¿cómo este tipo puede seguir adelante? Que tiene fe. Simplemente tiene fe. Ahora,
La palabra de Dios dice que el justo va a vivir por la fe. No es para algunos iluminados entre la congregación, che, tenemos como 4 o 5 tipos de fe acá. No, es para todos. La fe no es para algún par de locos que andan. No. La palabra dice, el justo vivirá por fe. Cuando se refiere al justo, se refiere a todos y cada uno de nosotros. O sea, no le menciono lo que sigue porque lo leímos recién, usted sabe. Dice, y si no, no agradará a mi alma, dice el Señor. O sea, si usted no vive por fe, no es alguien que dice, bueno, no importa, ya te va a agarrar. No. Dice, no, este no me agrada. Porque vivir con fe o por fe es vivir conforme al corazón de Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios, es vivir conforme al plan de Dios. Eso es vivir en fe o por fe. Hay gente, hermano, que hay que andar recomponiéndola todos los días. Hay que juntarla con cucharita, armarla. Este pedazo se le cayó de acá, este de acá. Lo armamos de nuevo. Al rato otra vez se cayó de nuevo. Uy, ya está desanimado, hermano. Hay que ponerlo otra. Che, no venís al culto. Y hay que andar juntándolo a pedacitos. Porque no viven en fe. Yo le puedo asegurar, los peores momentos que nosotros vivimos en esta prueba, los vivimos en medio de la fe, declarando el estado de fe. Los momentos de más dolor, los momentos de más angustia. Más de una vez lloraba al Señor diciendo, Señor, no tengo fuerza, pero nunca aflojaba de creer de que Dios permanecía fiel y que iba a ser bendecido y liberado de esa prueba. O sea, nunca creímos los diagnósticos, hermano. Es claro lo que dice la palabra del Señor, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, porque la fe te hace avanzar, ni quedarte ni retroceder. La fe te hace avanzar. Dice, pero si vos no tenés fe, vas a terminar retrocediendo. ¿Sabe cuánta gente queda en el camino? ¿Sabe cuánta gente retrocede? ¿Sabe por qué? Porque no creyó. Ahora Dios te calificó para que vos creas. Porque te justificó para que vivas por fe. No para que vivas siendo una víctima de las circunstancias, sino para que puedas vivir y vencer las circunstancias. Si retrocedemos no podemos agradar a Dios. Hay gente que viene a la iglesia buscando el favor de Dios y solo espera que Dios lo bendiga, pero no está dispuesto a subirse a ningún techo. Ay, sí, estoy esperando al final, no sé si Dios... ¿Y cuándo te va a subir al techo? ¿Cuándo va a empezar a arañar las tejas para pasar paralítico, que es tu problema, llevárselo delante del Señor? Claro que hay obstáculos. Claro que va a haber... Porque la fe va a ser probada. Y cuando vos aprobás la prueba de la fe, vas a ver el milagro. Pero hay que aprobar. ¿Sabe qué hacen algunos? El día del examen faltan a clase. Esquivan siempre la prueba, y como esquivan la prueba nunca prueban. Tampoco ven nada glorioso de parte de Dios. Si no falte, ay no, ando mal, dice, al final Dios ni me responde, no, me siento mal, no voy a la iglesia. Falta el día de la prueba. En vez de seguir adelante, fiel y encarar y saber que Dios le va a dar la victoria, pero claro, hay que subirse arriba del techo. Alguno está, ay, pero yo no puedo, no, hermano, comienza a arañar, busque, ponga una piedra, un bloc, una silla, no sé, algo, pero empieza a rascar la pared, porque hay que pasar el techo, porque hay que manifestar la fe para que Dios pueda hacer el milagro. No es quedarse quieto. Cómo Jesús vio la fe de ellos, porque se subieron al techo y no sé si abrieron, algunos dicen que abrieron el techo, acá parece por el relato como que hubiera sido una casa esa que tiene un patio en el medio y lograron subir al techo y lo bajaron en el patio, no sé, no importa cómo fue, pero no era poca locura subirse a un techo, 4 personas subiendo a un tipo paralítico en una camilla, una cama, no era algo normal, era algo bastante loco y después bajarlo, no sé cómo habrán hecho para bajarlo delante del Señor, pero dice el Señor, al ver la fe de ellos, diga conmigo, la fe se puede ver. Porque es notable, y te repito, es igual que el depresivo, se nota. Una persona de fe se nota. Se le nota cómo habla, se le nota cómo actúa. Porque la fe modifica tu forma de actuar, pero también, ahora vamos a ver, que también modifica tu lenguaje, tu forma de hablar. El lenguaje de la fe se alimenta de la palabra de Dios y no de la realidad. Y ojalá enganches este concepto. Repito, la fe se alimenta de la palabra de Dios y no de la realidad.
Voy a tratar de aclarártelo. Existen dos escenarios posibles para vivir. Uno es la realidad y la otra es la verdad. Diga conmigo, realidad, verdad. ¿Qué es la realidad? Lo que pasa, lo que vive cualquier persona normal. Esa es la realidad. ¿Qué es la verdad? Es lo que Dios dice. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Cristo mismo. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Si yo tengo que definirme, o sea, en la realidad no hace falta fe para vivir la realidad. Usted se va a vivir quejando y le va a tener bronca a Macri, y le va a tener bronca, qué sé yo, aquí al FMI, porque estamos siendo, o sea, humanamente hablando, en la realidad, estamos sufriendo los daños de todo un sistema económico perverso, que y si yo me pongo a hablar, uy, tengo letra para rato, ¿por qué? Porque esa es la realidad. Ahora, si yo, ¿para qué vengo a perder tiempo en un lugar como este? Un domingo a la mañana se hubiera quedado tomando mate, un domingo hermoso para tomar mate en la casa con la familia. ¿Qué hace acá? Si usted viene acá a perder tiempo, aproveche el tiempo. Porque acá lo que venimos a hacer es alimentarnos de la palabra de Dios para poder empezar a vivir en fe, porque es lo que tenemos que hacer, salir de la realidad y empezar a que se nos descubra la verdad. Ahora, la verdad posiblemente no se vea porque hay que vivirla en fe. Pero la palabra de Dios es verdad y puede cambiar la realidad, mi realidad. Entonces lo que yo tengo que hacer a través de la fe es creerle a Dios. La fe se alimenta de palabra de Dios, se alimenta de la verdad. No se alimenta de lo que pasa acá. Acá termino siendo una víctima de las circunstancias, la realidad de lo que pasa. Pero en la vida de fe, el justo que vive por fe, se alimenta de la palabra de Dios, de la verdad. La verdad puede ser que no se vea. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, creo que Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, el escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el universo fue hecho por la palabra de Dios, Dios dijo y fue, pero a través de la fe, entendemos por la fe. Ahora dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Dios. No había otra cosa, no existía otro ser que no se veía en ese momento, sino Dios. Entonces de Dios salió, Dios parió la tierra, Dios parió al ser humano, de Dios salió todo. Aunque el hombre hoy no lo tenga en cuenta y haga lo que quiera y viva como si Dios no existiera, es un problema del hombre, así le va. Pero cuando nos volvemos a Dios y volvemos a la verdad, volvemos a la fuente, entonces la verdad es una cuestión de tiempo para que la verdad se instale en la realidad. Porque la realidad trata de que yo pierda la verdad, porque el que conoce la verdad termina siendo libre. ¿De qué es libre? De la realidad. De la presión, de la mugre, de la corrupción, de la basura. Cuando yo me paro en la verdad, o sea, la realidad va a ser afectada por la verdad. Y yo, aunque viva en un mundo, porque no es que levito y ahora ya no tengo contacto con la tierra, no me contamino, no, vivo en medio de la realidad, pero vivo por la verdad, vivo por la fe. Entonces hay una diferencia entre vivir diciendo que tengo fe, porque el que tiene fe se le nota. Viendo Jesús la fe de ellos, me encanta esa palabra. Tu gente va a empezar a notar tu fe. Como al depresivo se le nota la depresión, se te va a empezar a notar la fe. De la misma manera. ¿Por qué? Porque modifica tu ánimo. La fe modifica tu ánimo. Cuando te viene una mala noticia, si vos la crees, ¿te pones contento? No. Te pones triste. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Te pones mal. Pero cuando vos vivís en la verdad y te viene una mala noticia, vos no crees eso, vos le crees a Dios. Es decir, esto ya pasa. Me acuerdo que me despertaba todos los días a la mañana, me despertaba una doctora así chiquitita. ¿Cómo se llamaba? Él se va a acordar. Él me cuidaba de noche, 6 menos cuarto. Una voz fuerte, chiquita, yo hablaba fuerte. Oh, buen día, Eduardo, me prendía las luces fuertes. Y yo decía, 6 menos cuarto, todos los días. Y tomaba la medicación a las 12 de la noche, así que hasta que me dormía y todo, 6 menos cuarto, y después dormía en el día. Pero ella me despertaba y me decía, buen día, Eduardo, ¿cómo está hoy? Y yo me levantaba los deditos y decía, 10 puntos, doctora. Todos los días.
Los 63 días, siempre levantándole 10 puntos. Ni sabía cómo estaba porque acababa de despertarme, no entendía nada, pero yo estaba declarando fe, todos los días declaraba fe. 10 puntos, estaba hecho bolsa, estaba descompensado, tenía 50.000 problemas, pero siempre estaba bien. Porque la fe te cambia el estado de ánimo. Ellos decían, no puede este hombre estar así clínicamente y anímicamente. No coincidía la parte clínica con la anímica mía, no coincidía. Parecían dos personas distintas. Vivían en una dicotomía, porque la parte clínica decía una cosa, pero mi ánimo estaba perfecto. Cuando cambiaron las técnicas, porque me pasaron por 3 especialidades, porque no le encontraban la vuelta, fracasaban con una, intentaban con otra, me pasaron a hacer estudios de endoscopía, 2 endoscopías me hicieron. Hay una artista que murió con una, me hicieron 12. Pero bien, no se sufre nada, si alguien tiene que hacérsela, hágasela tranquilo, lo sedan, ni se entera usted, tranquilo. Entonces yo iba contento siempre a hacer una endoscopía, que por lo menos salía de la sala y me llevaban a otro lado, que se veía otra gente. Si no, las 4 paredes todo el día, vos te ibas a hacer un estudio, por lo menos recorría el hospital, viste, qué sé yo, algo. Y te trataban bien ahí en gastroenterología, donde te hacían la endoscopía. Y ellos todos contentos, y ellos se admiraban de mi buen ánimo, porque yo estaba siempre contento. Y dice, este hombre está siempre contento. Y dice, ¿por qué me va a estar triste? Digo, porque mi estado de ánimo era bueno. ¿Sabe por qué? Porque la fe te cambia el estado de ánimo. Y a veces la fe te va a hacer que tu estado de ánimo sea diferente a tu realidad. Si ve este tipo, ¿cómo no está triste? ¿Cómo no está mal? ¿Cómo hace este tipo solo por vivir por fe? Porque cuando yo vivo por fe, vivo por la verdad de Dios. Entonces, existen estos dos escenarios. Vivir la realidad es vivir afectado por todo lo que nos sucede en la tierra. Esa es la realidad. Ahora, es vivir siendo víctima de las circunstancias. El que vive en la realidad dice, por ejemplo, cosas como esta. ¿Y qué quiere que le haga? Vivimos en la Argentina. ¿Cómo quiere que esté? ¿Cómo anda? ¿Y cómo quiere que ande? Con un presidente como Macri. No tengo nada en contra del hombre, ¿eh? Nada. Soy apolítico, quédese tranquilo. Ahora, si el país está mal, ¿cómo quiere que yo esté? Es que esa es la realidad, pero no es la verdad. Para los hijos de Dios hay una verdad. Y hoy tenemos que despertar a la verdad. Porque la Biblia no dice esto, si alguien le engañó, dice, el justo vivirá por fe. La otra dimensión es el escenario de la verdad, y acá se vive por la verdad de Dios. Entonces, la verdad no necesita viento a favor para que funcione. Provoca el viento. Genera el viento. La verdad no necesita que las condiciones estén dadas. Decía un escritor que me encanta, el evangelista Reinhard Bonnke, escribe en un libro, dice, no hay que esperar que el hierro esté caliente, dice, para doblarlo, a ese hay que calentarlo a golpe. Hombre de fe. Dios, que usted golpea un hierro y se calienta. Entonces dice, no espere que el hierro esté caliente para golpear, golpea hasta que se caliente. Y así funciona la fe. Ay, no, pero hoy me siento mal. Sentiste como quieras. Pero la fe te va a levantar, te va a agarrar de acá y te va a hacer encarar la casa donde está Jesús. Y si tenés que subirte al techo, te va a ayudar a subir al techo. Pues si esto no me va a parar, yo me voy a subir al tejado. Y hasta que yo no vea al paralítico caminando, no paro. Entonces, pero hay impedimento, hermano, ¿qué quiere que le haga? Mire todos los problemas que tengo. No pares, no te detengas, no aflojes. La fe te va a llevar a pisar encima de todos esos obstáculos. La fe te va a llevar a alcanzar lo imposible. Entonces, la verdad es la palabra de Dios y ella es poder. Entonces, el poder de la verdad puede cambiar la realidad. Tu realidad actual, que puede ser un desastre, o sea, por el poder de la palabra puede cambiar porque es el poder de Dios. Pero tenés que pararte en la verdad. Entonces la verdad no es una ilusión que te anima. Ay, me voy a ilusionar que Dios me va a bendecir. No, no, no. La ilusión es un estado de ánimo y se te va a terminar dentro de un rato. La fe es una convicción que produce el Espíritu de Dios. Ay, entonces me voy a mentalizar. ¿Ves? Creo. No es mentalismo. Es espíritu.
Esto se recibe cuando uno acepta, cuando uno le da al Señor el lugar necesario, cuando uno se determina y recibe la fe. No podrás tener fe por esfuerzo, la fe te la tiene que dar Dios. Cuando se te revela, estás habilitado para recibir. Necesitas que Dios te revele la fe. Entonces, la verdad o la palabra de Dios es creativa. Tiene el poder de crear. La verdad es invisible hasta que le agregamos fe. La verdad de Dios es invisible, no se puede ver hasta que le agregamos fe, porque la fe hace que la verdad se manifieste y sea visible. Si hay muchas palabras, ay, si se me cumplieran estas palabras, hermano. A esa verdad le tenés que agregar fe y va a incubar, va a empollar hasta que nazca. ¿Y cuánto hay que esperar? Y todo lo que tarde subir al techo, caminar para allá, bajar. No sé qué grande será tu obstáculo, cuántas tejas tendrás que pisar. No lo sé, pero no tenés que parar hasta que veas la mano de Dios. La fe te va a llevar a ese estado. Quiero leerte una palabra, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos. Tocalo al que está al lado tuyo, esto es para vos, decirle. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso es una realidad, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Escuche, este versículo del 17 me lo dijeron todos los que fueron a verme durante mi estado de enfermedad, me lo dijeron por teléfono, por mensajito, por palabra profética, todos me dijeron el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, la realidad, sino las que no se ven, la verdad. Pues las cosas que se ven, la realidad, son temporales, pero las que no se ven, la verdad, son eternas. Hay una calidad diferente. Esto es pasajero, esto es eterno. Yo me quedo con lo eterno, aunque tenga que empollarlo para que se manifieste. Entonces, muchos hijos de Dios solo hablan de lo que se ve sin el lenguaje de la fe. Y no sé qué va a pasar, hermano, antes de fin de año, porque está fea la cosa. La otra vez al pastor Seba le dijeron que lo echaban del trabajo. Y se fue a la casa con esa noticia. Le dijo el encargado: buscate otra cosa porque se terminó. Acá se terminó, chao. Y dijo: Señor, vendrá algo mejor. Y él llegó. Es más, fue a casa y ni me lo comentó. Andó diciendo: suegro, ore por mí porque me quiero que no haya trabajo. No, a las 2 horas lo llaman del trabajo diciéndole: no, vení mañana porque va a seguir. Estaba afuera y de repente estaba adentro. Porque subió al tejado, o sea, no nos hizo problemas. O sea, Dios es fiel. A ver, Dios es fiel. Dios es fiel. Le voy a dar algo que usted no sabe. Puede confiar en Dios. Pero a veces parece que no lo supiéramos, ¿no? Porque no lo hacemos. Decimos confiar en Dios hasta que llega el problema. Yo te puedo asegurar que se puede confiar en Dios. Dios es confiable. Ay, mirá lo que dice este. Es que te lo tengo que decir para que puedas confiar en Él. Dios es confiable. Dios es de fiar. Vale la pena creer. O sea, Dios es confiable. Si usted habla algo negativo, todo el mundo está de acuerdo con usted. Usted habla algo positivo, este tipo está loco. Cada vez que me reúno con el intendente de la ciudad, yo le hablo fe. Y gracias a Dios que recibe, que él por ahí me mira medio raro, pero se engancha y él declara fe también junto conmigo y declaramos fe. Y creemos que Dios va a hacer algo y estamos confiando. Le queda un año nada más en su ejercicio de gobierno y no se postula de nuevo. Entonces estamos orando para que este año, y se ve humanamente en la realidad un año muy difícil el que resta. Sin embargo, nosotros estamos creyendo y declarando bendición sobre nuestra tierra. Y vamos a declarar que Dios va a usar a quien se disponga
para traer, si es necesario, milagros a la tierra. Ahora vamos a ver a Jesús hablando fe, porque le estoy hablando de que se habla, la fe se verbaliza. Marcos capítulo 5, le leo otro relato, versículo 35 al 42, y acá parece medio loco Jesús cuando dice estas cosas. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Miren la noticia. ¿Para qué molestas al maestro? Le había venido a pedir a Jesús que vaya a la casa a orar por la hija. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Si vos metés fe en la verdad, que te dice no temas, crees solamente, puede cambiar la realidad. Seguimos. Dice, pero Jesús luego que oyó esto le decía: no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se acaba de morir. ¿Vos te crees que son locos los otros que van a estar llorando, haciendo escándalo? Se murió. Le fueron a dar la noticia que se había muerto. Y aparece Jesús diciendo: no está muerta, duerme. El tipo está chapeta. Metele un chaleco de fuerza, metelo en el psiquiátrico, está loco. ¿Cómo va a decir que duerme si está muerta? ¿Desde cuándo para dormir uno no respira más y se te para el corazón? Está muerta. Si vos no tenés signos vitales, está muerto. No es muy difícil saber cuando alguien está muerto o está vivo. Es fácil de comprobarlo. Y Jesús aparece diciendo: no, está durmiendo. Dice, y entrando, versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, claro. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús hablaba el lenguaje de la fe. Él no hablaba conforme a la realidad. La realidad es que estaba muerta. La fe, él en la verdad decía: le voy a dar vida. Porque él es el autor de la vida. La verdad puede a la realidad. La verdad puede cambiar la realidad. Por eso dice: cuando conozcas la verdad vas a ser libre de la realidad. Entonces, la fe declara lo que espera, aunque no se ve. La fe declara lo que yo estoy esperando, aunque todavía no lo veo, yo lo declaro, ya está. ¿Y dónde está? Es cuestión de tiempo. Ya lo van a ver. El pastor John Guichot aprendió este principio hace muchos años y él escribe en uno de sus libros y cuenta el testimonio que él entendió que había que declarar, que cuando uno buscaba una bendición había que declarar como que ya estaba. Entonces él le había pedido en la miseria de Corea, después de la guerra, a 50 años atrás, había mucha miseria y no había nada. Entonces él necesitaba una bicicleta, un escritorio y una silla, y le pidió a Dios que le dé eso. Y entonces le dijo: decime específicamente qué bicicleta. Y él le dijo. Y él declaró, dice: bueno, ya tengo. Él decía: gracias, Señor, por la bicicleta. Y dio testimonio en la iglesia. Señor, hermano, quiero contarle que el Señor me ha dado una bicicleta, un escritorio y una silla. Y entonces un par de jóvenes dice: pastor, no nos muestra la bicicleta, el escritorio, porque si Dios lo bendijo a usted. Y dice: vamos a ir con usted hasta su casa si nos muestra. Y iba caminando y dice: ¿y ahora qué le digo? Iba hablando con Dios. ¿Yo qué le digo a estos tipos si todavía no lo tengo? Y entonces dice que Dios le dio la salida mientras iba hacia su casa. Y llegó y abrió la puerta y no tenía nada. Tenía la cama nomás en la habitación. Y no tenía lo que él había dicho que Dios ya le había dado. Entonces le dijo: no, lo que pasa es que todavía no se ve. Porque en realidad yo por fe estoy embarazado de una bicicleta, de un escritorio y de una silla. Dice, cuando una mujer está embarazada, dice, todavía no se ve el bebé, pero ya está. Falta un tiempo para ser dado a luz. Está madurando, está creciendo. Entonces pues se reían los pibes y le tocaban la panza al pastor. Porque tenía que dar a luz. Y al tiempo justo, el Señor le dio el escritorio que pidió, la bicicleta, tal cual. Porque cuando uno tiene fe, aunque todavía no se vea, es una cuestión de tiempo.
Y el tiempo lo pone el Señor. Mientras tanto te hace crecer, te hace echar músculos espirituales para que vos le aprendas a creer en todas las dificultades. Entonces, la fe declara lo que se espera, no lo que se ve. La fe habla la voluntad de Dios. La fe habla la voluntad de Dios. La fe habla planes para no fracasar. La fe no habla de derrotas. Los 4 hombres no estaban diciendo, y bueno, ¿qué va a hacer? Che, mirá, lo intentamos. No. La fe habla, ellos habrán dicho, uy, mirá, qué problema, ¿cómo hacemos? ¿Nos volvemos? No que nos volvemos. Si no vinimos para que Dios lo sane, pero ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos a ver. Vamos a subir al techo. Si subimos por acá, hacemos. Y empezaron a hacer planes, porque la fe habla siempre de resolver para que se concrete la obra de Dios. Cuando encuentre la dificultad va a encontrar la forma de decir, bueno, la vamos a pasar, no sé cómo lo vamos a hacer, vamos a ir por acá, por allá, por aquel lado, por atrás, por adelante, por arriba, por abajo, más un pozo, pero vamos a avanzar. Decirle que está al lado tuyo, vamos a avanzar. Dice el Señor, si retrocediere no agradará a mi alma. Ahora, comencemos a hablar de nuestros planes en Dios, no para abandonar frente a la primera dificultad, sino para creerle al Señor hasta que la obra sea hecha. Conozco mucha gente que después de una palabra como esta se entusiasma y salen de acá, pero de emoción. ¿Y sabe cuánto le dura? 3 días. Y declara, sí, porque después se olvida, le viene la dificultad, se le aparece la realidad y dice, ¿dónde vas vos? Le dice. No, yo decía, lo que pasa que el pastor me dijo que dijera. No, yo no te dije que dijera nada. Te tenés que parar en la verdad, que otra cosa. Vos le tenés que creer a Dios, no a mí. Yo te hablo de parte de Dios, pero vos le tenés que creer a Dios. No que el pastor me dijo que dijera. O sea, creo porque Dios me ha dicho. Porque la palabra de Dios dice. Entonces, la fe te lleva a vivir sin volver atrás. La fe te llevará a vivir sin volver atrás. Dale un aplauso, Señor. La fe es un motor que te empuja, es un motor. La fe te va a llevar adelante. ¿Usted se cree que porque nosotros estamos acá después de un montón de años es simplemente porque Dios nos guardó de todos los males? Porque le creímos a Dios. Tuvimos todas las dificultades, tuvimos todos los problemas, seguimos pasando problemas, pero nada nos puede parar. No porque seamos grandes personas, solamente porque le creímos a Dios. Así de sencillo. Si usted le puede creer, la Biblia dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. 1 Corintios 2:13 dice, que lo leímos el domingo pasado también, leímos todo el párrafo, pero solamente voy a leer el 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, la realidad, sino con las que enseña el Espíritu y la verdad, acomodando la verdad a la verdad, lo espiritual a lo espiritual. O sea, ¿cómo debemos hablar? Por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Necesitamos empezar a hablar por la palabra de Dios. O sea, todos los pastores coincidimos en que estamos en los tiempos finales. Pastor, con que hablo, si no, son los últimos tiempos, ya estamos. Cristo ya está pronto a venir. La cosa ya está muy avanzada. La corrupción de la tierra. ¿Cuándo vino el diluvio? Cuando la corrupción era demasiada en la tierra. Entonces viene el juicio de Dios. Ahora, este último juicio y la venida del Señor ya está en puerta. Usted se da cuenta porque corrupción brota por todos lados, porque hay una inundación de corrupción. Entonces el tiempo en que la iglesia va a vivir los mejores momentos, va a vivir las mayores manifestaciones de poder, ¿a través de qué? De la fe y de la fe parada en la palabra de Dios. Entienda que Dios no opera por necesidad. Porque si Dios operara por necesidad, no habría dificultades en la tierra. ¿Sabe por qué opera Dios? Por fe. Dios no va a obrar porque hay una necesidad, va a obrar si hay alguien que tiene fe en medio de la necesidad. Si no, nadie tendría necesidad, porque a donde hay necesidad Dios descendería y haría algo. Pero Dios no opera por necesidad, Dios opera por fe. Hay principios que Él establece y Él no altera sus propios principios. Entonces, algunos no vieron el milagro que buscaban y ya se están quejando. O sea, vieron la gente, la multitud y ya se vuelven, al final no se dio, pero que si Dios no me quiere, la cosa no funciona, Dios no me contesta, dicen algunos. O sea, no se vuelva a la realidad, sigan la verdad.
Decirle al que está al lado tuyo, no te vuelvas a la realidad. Seguí en la verdad. Porque la verdad no puede fallar. La verdad es Cristo y no puede fallar. O sea, vamos a marcar nuestra familia con la bendición de Dios por la fe. Vamos a marcar, si yo soy un hombre de fe, mis hijos me van a imitar y yo le estoy asegurando la mejor herencia que yo le voy a dejar a mis hijos va a ser la fe. Porque todo lo demás va y viene, pueden tener, no tener, y va a ser bendición, Dios los va a bendecir, no hay duda. Pero en realidad eso va y viene. Pero la fe tiene carácter de eterno y de activar lo eterno. La mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos no es la plata, las casas, los vehículos, o sea, es la fe. Les quiero dejar algo, pero en realidad lo que más me importa es que ellos puedan imitar mi fe. Y yo crecer en fe para que ellos puedan ver cómo funciona. Digan, no, si a mi viejo le funcionó, yo veía que a mi viejo le funcionó, a mi papá le funciona la fe. Digo yo, esto funciona. Y yo nunca vi el fracaso de la fe, siempre vi el avance y la conquista de la fe. Entonces, vamos a marcar nuestras familias con fe. Y por último, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo hago para alimentarme en fe? Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por oír. Bueno, se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así lo dice en la versión internacional. O sea, necesitamos ser llenos de palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de palabra de Dios. La fe no viene solo por orar. Tenemos que orar, sí, pero no alcanza con eso solamente, sino por oír palabra de Dios. Y observe que no dice leer palabra de Dios, sino oír. Entonces no hay que leer. Sí, el tema es que yo no puedo quedarme con que leo. Necesito que a través de lo que leo Dios me hable. O sea, tengo que oír, no con los oídos estos, sino con los oídos espirituales. Quiere decir que Dios me tiene que hablar. O sea, cuando leo o cuando escucho la palabra a través de alguien, Dios me tiene que hablar. Porque eso es lo que va a generar fe. Necesitamos comernos la Biblia, necesitamos escuchar palabra de Dios. O sea, necesitamos memorizar palabra de Dios. Por ahí yo escucho hablar a algunos, nunca le escucho en la boca un versículo, no conocen Biblia. Entonces, si usted cómo quiere tener una fe fuerte, si está raquítico de la palabra, no va a tener fe. Olvídese. Pero por ahí escucho a algunos que le escucho, conozco bastante Biblia, no conozco todo, pero conozco. Y cuando por ahí lo escucho que en su hablar menciona un pasaje bíblico, wow, que me llena de corazón de alegría. Porque ese hombre se está nutriendo de la palabra. O sea, hermanos, sabemos los resultados de todos los partidos, sabemos cómo salió Argentina, quién hizo los goles, sabemos cómo del superclásico del otro sábado, ya estamos haciendo pronóstico para el clásico que viene, para la final, y sabemos de un montón de cosas, un montón, y de palabra de Dios, cero. Claro. Si quiere decir, no me queda ni en la cabeza, no te queda, si te queda todo lo demás, ¿cómo no te va a quedar? ¿Quién te dijo que no te queda? Pero me cuesta. No sé por qué te cuesta. Es un engaño del diablo, que cuando te acercas, cuando Dios te hable, hay versículos que se te graban a fuego. Fuimos a visitar a una hermana el otro día y me dice, pues escuchó en un video un mensaje que yo prediqué de la primera internación, cómo Dios me habló a través del Salmo 40. ¿Cómo me puedo olvidar del Salmo 40, versículo 3, si fue que Dios me habló? Un día que estaba internado con unos dolores, tenía la panza así inflamada por la pancreatitis, toda la espalda inflamada acá en la parte baja, era todo un globo, y dolía, no podía estar acostado, no podía estar, quería que me pongan más colchones, me pusieron otro colchón, no, era la enfermedad. Y una mañana me despierto con ese salmo, mullirás su cama en la enfermedad, dice el Salmo 43, y con esa palabra el dolor, con toda la inflamación, se fue inmediatamente. Nunca más me volvió a doler la inflamación. Era normal, tenía calmante y no se pasaba. Y a partir de ahí no tomé más calmante y no tuve más dolores. Una palabra. ¿Cómo me puedo olvidar de esa palabra? Dios me habló. Ahora, tenés que abrir los oídos, tenés que estar en el tema, tenés que comer Biblia, tenés que memorizar, tenés que permitir que Dios hable dentro tuyo. O sea, no podés vivir lejos de la fe. Necesitamos educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Aprenden de todo menos palabra de Dios. Tienen que conocer la palabra de Dios. No alcanza con leer un pequeño texto en el celular como hacen algunos.
Levanta la mañana y aparece el versículo del día. Con eso se conforman. Es como comer en todo el día un palito salado, hermano, o un grisín. ¿Cuántos se bancan vivir comiendo un grisín todos los días? Te vas a morir. Paulatinamente te vas a morir. Entonces, pero algunos viven así. Tenés que comer palabra de Dios, tenés que abrazar palabra de Dios. Entonces, para cerrar, quiero leerte solamente, no lo voy a comentar aunque me voy a tentar, pero les prometo no comentarlo. Un texto para que usted lo lea en su casa y empiece a analizarlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 34. Quiero que disfrute esta palabra. Y dice así, comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque pues, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habrá por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, vivir en fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, tenía 90 años, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, Abraham, salieron como estrellas de los cielos en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirle. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho grande y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría,
contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer nosotros por fe? Ay, ore por mí. Sí, voy a orar, pero no hay problema. Pero no me traigas actitud. Ore por mí porque estoy a punto de alcanzar una victoria. Ore, pues ya está. Véngame con fe, no me venga con depresión a pedirme orar. Véngame con una convicción, porque si juntamos la fe suya con la fe mía y clamamos, o sea, la cosa ya está. Es cuestión de tiempo, se va a dar, se va a manifestar. Pero el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe, y si no, no agradará a mi alma. O sea, vamos a vivir por la fe y vamos a traer la voluntad de Dios a la tierra. Venga tu reino, como tu voluntad es en el cielo, así también será aquí en la tierra. O sea, los mejores días de la iglesia todavía no han llegado a la tierra. Viene un tiempo en que Dios va a manifestar la gloria a través de la fe de la iglesia como nunca antes ha sucedido. Hermanos, ya no más realidad. O sea, necesitamos desarrollar, recibir, ser engendrados por la palabra en una fe que nos lleve a subir los techos.